Hola, ¿cómo están? Soy John Botero de Fitness Education. He hablado en algunas ocasiones de los beneficios del ayuno intermitente. A raíz de los distintos artículos que ve la gente normalmente, llegan muchas consultas sobre este tema del ayuno intermitente. Entonces, he decidido hacer este video donde intento responder algunas o de las preguntas más frecuentes que la gente tiene. Espero les sea útil, tanto si eres principiante o si ya tienes experiencia con el ayuno intermitente. Porque hablo de temas básicos como de qué es el ayuno intermitente, qué beneficios tiene, pero también de aspectos, entre comillas, un poquito más avanzados. Desde su impacto en la ganancia de masa muscular, entrenamiento en ayunas, la relación entre ayuno intermitente y dieta cetogénica, etc. Así que sin más, vamos con este video de consultas. A ver, el ayuno intermitente no es más que incluir de manera periódica espacios un poco más largos de ayuno. Ya está, no es nada extraño. Y de hecho ya todos lo hacemos, porque ayunamos todas las noches, desde la última comida en un día hasta la primera comida del día siguiente. ¿Qué ocurre? Que en general cenamos tarde, desayunamos muy temprano, por lo que este espacio de ayuno nocturno suele ser demasiado corto, mucho más corto de lo que era tradicionalmente. Y esto en general no es nada bueno. El objetivo del ayuno intermitente es intentar alargar con cierta frecuencia estos espacios de ayuno, donde no ingerimos comida. Otra forma de decir lo mismo es que en los días donde incluimos este ayuno intermitente, comprimimos la ventana de alimentación. Y en vez de comer durante todo el día, limitamos nuestras comidas a un periodo de tiempo más corto. A ver, desde un punto de vista fisiológico, tenemos ya una cantidad de estudios en animales y en humanos que demuestran que incorporar espacios de ayuno eleva la autofagia, que es una especie de reciclaje celular, reduce la inflamación, el estrés oxidativo, mejora la flexibilidad metabólica, la sensibilidad a la insulina, aumenta el metabolismo y la producción de hormonas de crecimiento y podría incluso reducir el riesgo de cáncer. Y a ver, es cierto que muchos de estos estudios son en animales, que no es fácil hacer estudios a largo plazo en humanos, pero tenemos ya varias decenas de estudios en personas que confirman en gran medida lo que vemos en animales, ¿vale? Entonces, es algo muy, muy positivo. Además, es gratis, que es uno de los beneficios añadidos, y sin apenas riesgos. En cualquier caso, más allá de los beneficios fisiológicos, a mí me gusta hablar un poquito más de los psicológicos. Son más individuales, pero en general la gente que lo prueba habla de una especie de liberación. No solo liberación de tiempo por tener que preparar menos comida, sino liberación mental. Las personas ya no están obsesionadas con la siguiente comida, con llevar snack a todos lados. Entienden que su cuerpo no se queda sin energía por saltarse alguna comida. Y en general terminan comiendo menos a lo largo del día, casi sin darse cuenta. Entonces empiezan a perder grasa con más facilidad. Aunque repito, pues cada persona responde distinto, ¿no? Pero esto refleja la experiencia de la mayoría. Por eso yo recomiendo a todo el mundo probarlo por algunas semanas y darse la oportunidad de adaptarse, y seguramente va a tener buenos resultados. Aquí es donde mucha gente se pierde porque las posibilidades son infinitas. Pero lo que realmente funciona es adaptar la estrategia de ayuno intermitente al estilo de vida de cada uno. El enfoque de ayuno que vas a mantener en el tiempo es seguramente el que menos cambios implica en tu día a día. Y como digo, hay multitud de enfoques. Los más típicos, de pronto puedo dar los ejemplos de lo más sencillo a lo más complejo. Puedo empezar por intentar alargar el ayuno nocturno. Por ejemplo, desayunando un poquito más tarde o cenando un poquito antes, o los dos. Si yo tuviera que elegir personalmente prefiero adaptar la cena, adelantarla, porque nuestro sistema digestivo es menos eficiente procesando los alimentos en la noche. Y si por ejemplo terminamos de cenar a las 9 de la noche y desayunamos a las 9 de la mañana del día siguiente, estamos ya dejando un espacio de ayuno de 12 horas. Llamaríamos a este enfoque 12-12. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ventana de alimentación es de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y nuestra ventana de ayuno es también de 12 horas, de 9 de la noche a 9 de la mañana del día siguiente. Podemos dar un pasito más allá y de pronto saltarnos el desayuno o saltarnos la cena. Supongamos que, como en el ejemplo anterior, terminamos de cenar a las 9 de la noche, pero ahora hacemos la primera comida al día siguiente a la 1 de la tarde. Hemos ayunado ya 16 horas. Este enfoque lo denominamos 16-8, es decir, 16 horas de ayuno y una ventana de alimentación comprimida de 8 horas. Podríamos también desayunar a una hora entre comillas normal y terminar la última comida del día relativamente temprano, por ejemplo a las 5 de la tarde, por lo que pasarían también 16 horas hasta la siguiente comida, que sería a las 9 del día siguiente.
Sería un enfoque 16-8, pero con un horario distinto. Y pues a ver, no hay nada mágico en estos números. O sea, puede ser que un día hagamos 15-9, otro 18-6, que puedas comprimir un poco más o alargar un poco más ese espacio de ayuno según tu día a día. Después existen otros enfoques como por ejemplo realizar un ayuno de 24 horas cada cierto tiempo. Yo suelo hacerlo un par de veces al mes, a veces una vez al mes, donde por ejemplo ceno un día y no como nada hasta la cena del día siguiente. Y podría dar muchos más ejemplos, pero en realidad son variantes de estas estrategias. Y como digo, la idea es experimentarlo, haciendo ayunos cortos, ayunos largos y usando después el enfoque que más se te adapte a ti. Bueno, sí y no. Me explico. Al final, para perder grasa, debes crear un déficit energético. Y esto lo puedes hacer de muchas maneras, con 2 comidas al día o con 6. Hay estudios donde igualan calorías a lo largo del día y no se ven diferencias relevantes si se hacen 2 comidas o 6. Pero ¿qué suele ocurrir, sin embargo, en la práctica? Que al final en realidad lo que nos importa, que al reducir la ventana de alimentación, muchas personas comen menos de manera automática, porque se sacian más al hacer comidas más grandes. Y por esto logran bajar de peso con menos esfuerzo y con menos sensación de hambre o de restricción si hago muchas comidas al día. Generalmente cuando más comidas hagas al día y más amplia sea tu ventana de alimentación, más vas a comer y más grasa vas a acumular. Algunos creen que si te saltas una comida, en la siguiente vas a comer el doble y que eso puede ser contraproducente, pero en realidad hay multitud de estudios que confirman que esto no es así. Es cierto que si te saltas una comida, compensas parte de esas calorías perdidas en la comida siguiente. Es decir, comes algo más, pero mucho menos que si hubieras hecho las 2 comidas. Y por esto el ayuno intermitente, como confirman muchos estudios, es una estrategia demasiado interesante para perder peso. Y pues nada, dicho esto, hay personas que prefieren hacer muchas pequeñas comidas y sienten que controlan así la ingesta calórica. Pues también es válido. Está claro que no todo el mundo responde igual. Además de los aspectos fisiológicos están los psicológicos. Entonces cada uno tiene que hacer lo que mejor le funcione. Obvio, sin descansar de entrada otros enfoques antes de probarlos. Porque, pues repito, la mayoría de casos, incluir algún tipo de ayuno intermitente ofrece beneficios a nivel de control calórico. Bueno, depende. De por tanto, un enfoque como 16-8 es manejable y por tanto se puede realizar a diario, pero no es obligatorio. O sea, según tu agenda de cada día. Puedes elegir cuándo hacerlo y cuándo no. Al final, uno de los beneficios del ayuno intermitente es mejorar nuestra flexibilidad metabólica, pero también la flexibilidad de nuestras agendas. Si un día no nos apetece desayunar o no tenemos tiempo, pues nos lo saltamos y no pasa nada. No por eso estamos después faltos de energía a media mañana o afanados por no haber comido. No pasa nada en realidad. En realidad tenemos miles y miles de calorías en forma de grasa, entonces no hay ningún problema. Y el ayuno intermitente le enseña a nuestro cuerpo a acceder a estas reservas de grasa. Si hablamos ya de ayunos prolongados, por ejemplo, de 24 horas, recomiendo espaciarlos algo más. O sea, hay personas que hacen una gran comida al día y dejan un espacio de ayuno muy prolongado, pero personalmente no lo recomendaría porque no es lo ideal, ni a nivel de absorción de nutrientes, ni síntesis de proteína. Entonces, este tipo de ayunos más prolongados conviene hacerlo con menos frecuencia. En mi caso, lo hago una vez al mes. Hay gente que los hace 2 o más veces a la semana, pero pues igual no hay reglas. De nuevo, lo ideal es experimentar y empezando de manera gradual. No hay duda, de hecho existen muchos estudios tanto en hombres como en mujeres que no muestran diferencias en ganancia de masa muscular entre personas que, por ejemplo, hacían ayuno 16-8 respecto a los que no hacían. Entonces, siguiendo el mismo programa de entrenamiento, e igualando tanto calorías como proteína, ya que estos 3 factores, entrenamiento, síntesis de proteína o ingesta de proteína y calorías, son determinantes en el aspecto de ganancia de masa muscular. Ahora, las personas que hicieron ayuno intermitente perdían más grasa de manera más fácil. Entonces, es algo muy interesante. También puede ser porque aumentar este periodo de ayuno oxidamos más grasa de manera más fácil. A ver, este tipo de ayunos cortos no tienen ningún efecto negativo en la ganancia de masa muscular. Otra cosa ya es que tú hagas un ayuno prolongado de 24 o 48 horas con frecuencia.
en estos casos va a ser muy difícil llegar a un cometido calórico y de proteína adecuado. Es posible que los entrenamientos se resientan por llegar tan bajo de glucógeno y esto podría perjudicar la ganancia de masa muscular. Pero enfoques suaves como 16-8 no hay ningún problema. A ver, pues básicamente líquidos sin calorías o con mínimas calorías, priorizando evidentemente el agua. También es interesante el café. De hecho, el café es un buen compañero en el ayuno porque suele reducir el apetito, elevar la producción de cuerpos cetónicos y podría incluso potenciar ligeramente la autofagia. Entonces, pues dicho esto, tampoco conviene abusar porque la cafeína suele interferir después con el descanso. Incluso el café descafeinado puede ser interesante porque algunos de los beneficios del café no solo son por la cafeína, sino por otros compuestos, como puede ser el ácido clorogénico. Si no te gusta el café solo, puedes añadirle algo de nata o de leche. Bueno, tampoco mucho, hablamos quizás de un chorrito de 30 mililitros, que representan unas 20-30 calorías, que no van a tener tampoco un impacto negativo en el ayuno. Y pues por supuesto los tés, infusiones, priorizaría el té verde o el té matcha, que también ofrecen cierta sinergia con el ayuno. En ayunos de más de 16 horas puedes también tomar caldos, por ejemplo caldo de hueso o de verduras, solamente líquido obviamente. Y además de agua, estos caldos aportan ciertos nutrientes como electrolitos que son interesantes durante el ayuno y que además pueden hacer el proceso un poco más llevadero. Por supuesto, yo siempre he dicho que ancestralmente la comida era la recompensa al esfuerzo, ¿no? O sea, nos movíamos para cazar o para recolectar y después comíamos lo que obteníamos con ese esfuerzo. Y hoy pensamos que es al revés. Además, si has cenado algo de carbohidratos la noche anterior, al día siguiente en la mañana te habrá bajado un poquito la reserva de glucógeno hepático, pero tus músculos seguirán casi llenos de glucógeno, por lo que tendrás suficiente energía para entrenar. Sabemos también que incorporar este tipo de sesiones con un poquito más bajitos de glucógeno potencia adaptaciones muy interesantes, como una mayor biogénesis mitocondrial, una mayor activación de la AMPK, que es un tipo de metabolismo. Y dicho esto, entrenar con más glucógeno tiene muchos beneficios. Entonces mi recomendación es ir variando. Algunos días entrenas con más glucógeno, otros días un poquito más vacío, por ejemplo antes de desayunar. Y si no estás acostumbrado a entrenar en ayunas, es recomendable bajar un poquito la intensidad al principio y verás que en poco tiempo vas a poder mantener sin ningún problema el rendimiento. Y de nuevo, especialmente si hablamos de ayunos cortos de 12-24 horas. A ver, en principio es para todo el mundo. Como decíamos al principio, siempre ayunamos en la noche. Nuestro cuerpo no solo está bien adaptado al ayuno, sino que lo espera. Pero, pues como siempre, la dosis hace el veneno. Ayunos de 12 a 16 horas son seguros en todos los casos. Tenemos estudios en poblaciones con multitud de trastornos, desde diabetes, Alzheimer, enfermedades coronarias, cáncer, y la respuesta ha sido en general muy buena. Pero por cautela yo no recomiendo ayunos más prolongados que estos en niños, en mujeres embarazadas o que estén amamantando, personas que hayan tenido algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria, quizás tampoco sea muy recomendable. Y al igual que con cualquier estresor como la actividad física, hay que hacerlo gradualmente. O sea, no intentes hacer un ayuno de 48 horas de entrada, sino que hay que empezar cenando un poquito antes o desayunando un poquito más tarde y pasar después de 12 a 16 horas. Sí, debe ser gradual. Y ya si te sientes bien, pues vas aumentando. Pues si te apetece, ¿no? Después, sobre la frecuencia, pues va a variar según la necesidad de cada uno. Por ejemplo, un atleta que requiera alrededor de 8.000 calorías, por decir algo, le va a costar comer todo eso si lo comprime en una ventana muy angosta de alimentación, porque tendría que limitar la frecuencia de los ayunos, mientras que, por ejemplo, en personas que no hacen mucho ejercicio, pues no tienen mucho problema con hacer un par de comidas al día. En resumen, todo el mundo se puede beneficiar, pero debe realizarse de manera gradual, sin obsesionarse tampoco con la duración, con enfoques que se adapten al estilo de vida de cada uno y teniendo en cuenta que el ayuno intermitente no es una forma de compensar una mala alimentación y debe usarse como un castigo después de algún exceso, sino pues es una simple herramienta que podemos utilizar para reducir la obsesión de los horarios de comida, para ahorrar tiempo, para limitar de pronto la ingesta calórica de manera de muchas veces automática
o simplemente para aprovechar los beneficios fisiológicos que aporta. A nivel fisiológico tiene muchas similitudes y de hecho el ayuno va a producir con el tiempo de manera automática un estado metabólico especial llamado cetosis, que se activa a medida que se agotan las reservas de glucógeno, haciendo que el hígado empiece a producir cuerpos cetónicos que se van a usar como energía, tanto por los músculos como principalmente para el cerebro, que puede alimentarse hasta un 70% más o menos de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxibutirato, han demostrado tener beneficios interesantes para la salud, desde reducción de la inflamación, mejor control glucémico, mejoras cognitivas en personas con ciertos trastornos neurodegenerativos. ¿Cuál es el problema con el ayuno? Pues que evidentemente no es sostenible, tenemos que comer y lo que percibe la dieta cetogénica es mantener esta producción de cuerpos cetónicos, pero aportando al cuerpo suficiente energía y suficiente proteína. Entonces, evitando obviamente la pérdida de masa muscular que se daría en ayunos demasiado prolongados. La dieta cetogénica tiene beneficio añadido porque suele ser mucho más saciante que las dietas tradicionales, facilitando mantener el déficit energético y por tanto la pérdida de peso. Y como siempre hay bastante variabilidad, es muy individual. Y pues nada, dicho esto, no recomiendo realizar dietas cetogénicas muy prolongadas y prefiero en general realizar 1 o 2 ciclos de dieta cetogénica al año, de unas pocas semanas cada ciclo, y simplemente incluir el resto del tiempo ayunos intermitentes con el enfoque que cada uno prefiera.